y el apodo Gracias. también. Y Roberto Llanos, ¿cómo estás? Rodolfo, Rodolfo, pero está bien, no hay problema. Rodolfo. Recién pasamos tu video, que es viral, el video donde está llamando a que los emprendedores se organicen en contra del paro del 24 que promueve el señor, entre otros, obviamente, Cachorro Godoy. Vamos a ver un tuit de Cachorro Godoy. Bueno, hoy le enviamos una carta documento a la ministra Bullrich en rechazo a las sanciones y reivindicamos nuestro derecho a la protesta. En nombre y representación de la CTA Autónoma, rechazamos la misma en todos y cada uno de sus términos, afirmaciones e intimidaciones por ser las mismas palmariamente ilegítimas, improcedentes y mendaces y por ende ineficaces para surtir los efectos que mediante la misma se pretende otorgarles. Hugo. Sí, puede haber un análisis sobre esto que vos escribiste, un desarrollo. Bueno, esa es una respuesta a la carta documento que la ministra de Seguridad envió a diversas organizaciones que el día 20 y el día 22 de diciembre realizamos concentraciones para rechazar y cuestionar el aumento de la devaluación del 120% y el proceso de liberación de precios que ha acelerado la inflación mucho más de la que ya teníamos y que además respaldamos las presentaciones que hicimos ante tribunales cuestionando el DNU que violenta derechos laborales, deroga leyes, no solamente que tienen que ver con derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, sino que avanza también sobre responsabilidades del Congreso de la Nación y intentando intimidar, generar miedo, nos multan o nos quieren hacer pagar los costos de esa movilización represiva que ordenó la ministra Bullrich y el presidente Milei, que fue como si fuera una acción de guerra para enfrentar el reclamo de los trabajadores. Obviamente quiere atribuirnos la situación de delitos que no cometimos y que por lo tanto rechazamos absolutamente ese intento de la ministra Bullrich de querer convertirse en dictaminar un nuevo código penal en la Argentina y atribuirse la condición de legisladora y de jueza para condenarnos y imponernos una condena de pago de tributos que no corresponde que paguemos los trabajadores. Bien, Hugo, vamos a mirar el comunicado de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, en relación con el paro del 24. ¿Lo querés leer, Jan? Sí, obviamente. Ante el gran caudal de denuncias recibidas al 134, habilitamos el correo electrónico denuncias@minsec.gov.ar. Si sos víctima de extorsión por parte de los que quieren parar el país, denuncialos. Obviamente el 24 no paramos es el eslogan principal que emite obviamente el gobierno nacional. Bueno, esto obviamente porque hay muchos trabajadores que quieren ir a trabajar y se les impide ir a trabajar. Los delegados, nosotros le hemos contado acá muchas veces, la gente que quiere ir a trabajar es extorsionada para que pare, que eso es también el modelo sindical que tenemos desde hace muchas décadas. Y te quiero recordar, lo tenemos acá Rodolfo Llanos, que se hizo bastante conocido en estos días. Se hizo conocido a partir de un episodio en la Cámara de Diputados donde él fue a exponer, es presidente de la Asociación de Emprendedores y tuvo un cruce muy fuerte con el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. Recordamos ese episodio. La mitad de los argentinos están debajo de la línea de la pobreza y ustedes lo saben. Ustedes han sancionado leyes que han llevado a este país a la pobreza absoluta. Les pido por favor, se lo suplico, recapaciten. Señores, es el momento de hacer arrancar esta nación. Ustedes tienen la oportunidad, se pueden enojar conmigo, me pueden desvalorizar, me pueden insultar.
insultar. Yo no represento a nadie más que a miles de argentinos. Les dimos el voto a todos ustedes, les guste o no, para que nos representen, para que pongan de pie este país. Les dimos el voto y la confianza para que no haya un solo pobre sentado en una plaza dañando a la Argentina. Yo no vengo a buscar amigos acá, señores. Yo no vengo a buscar amigos. No me importa si les gusta o no les gusta. La presidencia para los que están revolviendo la basura para comer. Las pavas están comiendo medialunas, señores. Muy bien, Rodolfo. Bueno, ¿por qué grabaste este video en contra? Es una organización de los empresarios en contra del paro del 24. ¿Y cuál es tu respuesta a los argumentos que acaba de dar Cachorro Godoy? Bueno, la realidad es que arrogarse representación en un mundo cautivo donde la gente no puede estar libre de elegir si me representa o no me representa, es el paraíso. Si los trabajadores argentinos que tanto dice defender la CGT y las organizaciones sindicales tuvieran la posibilidad libre de elegir esta gente me representa, podríamos saber cuánta gente realmente representa, pero hoy están obligados a hacer un aporte sindical, que es la cuota sindical, y algunos hasta obligados a tener una determinada obra social. Lo que significa que en ese mundo de representación ideal de Disney, cualquier persona dice yo represento a 6 millones. Lo que a mí me gustaría, como persona que está en el mundo del trabajo, es que la representación significara mejoras para la gente que trabaja. Pero hoy estamos viendo una realidad incontrastable, que la canasta familiar en la Argentina es de 500.000 pesos y el sueldo promedio del empleado de comercio es de 172.000. Entonces, ¿a quién representan? ¿A los intereses propios de las organizaciones sindicales o a los trabajadores que no les alcanza la plata para comer? Es una pregunta para usted, Hugo. Yo creo que hay falacias que a veces se repiten. El derecho a la organización sindical es un derecho que se ganó la clase trabajadora para terminar con niveles de explotación muy altos que había en la Argentina, y eso ha permitido enormes avances desde todo punto de vista, en cuanto a derechos laborales y en cuanto a derechos sociales. Es mentira que los trabajadores están obligados a afiliarse. Aquí se afilia el que quiere y el que no quiere no se afilia. Y en mi caso particular, como secretario general de la CTA, me han votado más del 50% del 1,5 millones de afiliados que voluntariamente están afiliados a una central de nuevo tipo que basó su creación en el concepto de libertad y democracia sindical. Y fui elegido también en reiteradas oportunidades en mi gremio, la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. En el Estado hay multiplicidad de organizaciones sindicales y hay trabajadores, la mayoría están afiliados a esas organizaciones sindicales y hay muchos que no están obligados que no están afiliados. Por lo tanto, eso es decir que es un mercado cautivo, eso es una falacia. Respecto de por qué hacemos el paro, sí, es muy simple, porque el presidente Milei lo que quiere es, a través del DNU, que no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia, y a través del decreto ómnibus, lo que quiere es gobernar por decreto en la Argentina. Y no solamente violenta leyes que fueron aprobadas por el Congreso, no solamente quita derechos que fueron existentes durante años en la Argentina, sino que además lo que quiere es imponer la posibilidad de cerrar el Congreso de la Nación y limitar la democracia en la Argentina. Nosotros creemos que eso no debe suceder, porque además está el agravante, que hasta lo han reconocido las propias autoridades del gobierno. Quieren imponer el estado de sitio de hecho a partir de que se apruebe una reforma al Código Penal que está en los marcos del DNU y en los marcos de este proyecto de ley ómnibus. Por eso es que nos oponemos y decimos, vamos a convocar a un paro porque creemos que hay que rechazar en el Congreso estos proyectos y este decreto. Bien. Seguramente habrá gente que está de acuerdo y tiene el derecho
a hacer cacerolazos o a ir a trabajar y no parar. Yo lo que les digo es que tienen todo ese derecho. En la Argentina, en esta Argentina de hoy que ustedes muestran todos los días, desde que el presidente Milei anunció el DNU, que no tiene ni necesidad ni urgencia, se vienen multiplicando cacerolazos, asambleas, protestas, autoconvocatorias, y eso está muy bien que suceda porque el pueblo se expresa, porque el presidente fue elegido para ser presidente de una república, no para ser una autoridad absoluta. Bueno, quiero aclararle algo. Nadie está cuestionando la actividad sindical, que es muy noble. Digo, lo que la gente cuestiona, si usted mira encuestas, los sindicalistas que hace décadas que están en sus gremios, es la riqueza que acumularon. Sindicalistas que andan en Audi, por ejemplo. Si uno ve a los popes de la CGT, son señores que además son empresarios, porque no son solo sindicalistas, tienen empresas. Hay muchas investigaciones sobre el clan Moyano, por ejemplo, que son una corporación en sí misma. Eso punto número uno. La crítica es hacia los sindicalistas enriquecidos. Si usted mira cualquier encuesta, los sindicalistas en general tienen, este tipo de sindicalistas, un 80% de imagen negativa. Este es el cuestionamiento. Ustedes, y la pregunta que quiero hacerle... Pero se generaliza con facilidad, Laura, perdón. Se generaliza con facilidad. Déjeme terminar porque le quiero hacer una pregunta. Bueno. Usted habló de ATE. Mi pregunta sería, ¿por qué ATE no protestó contra los contratos precarios con los cuales el Estado contrató a muchísimos trabajadores que trabajaban en negro para el Estado? ¿Por qué ATE no protestó contra eso? Mirá, nosotros fuimos el gremio que más le reclamó a Cristina Fernández de Kirchner que el mecanismo de nombramientos por contrato y no reconociendo el derecho al pase a planta permanente era un mecanismo perverso. Lo dije yo, en ese tiempo era autoridad del gremio en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Hemos hecho enormes movilizaciones y la hicimos en buena parte responsable de la excusa que después tuvo Macri para echar trabajadores diciendo que se vencían los contratos y no que eran despidos. De la misma manera, con el gobierno de Alberto Fernández, peleamos para que muchos trabajadores que trabajaban durante 15 y 20 años y fueron despedidos fueran reincorporados y que se terminara con este mecanismo del contrato. Peleamos para que se hicieran concursos y fueran nombrados en planta permanente y logramos en buena medida que esto sucediera. Y de la misma manera, en el Estado, lo que nosotros venimos reclamando es que hoy no se congelen las discusiones paritarias, que no se congele la convocatoria del Consejo del Salario, porque con este mecanismo que plantea el gobierno de promover la hiperinflación, la pobreza se está multiplicando. Ya éramos pobres y estábamos jodidos porque el gobierno de Alberto Fernández... Hugo, que usted dice que Milei promueve la hiperinflación. Sí. ¿Qué pensás, Sofía? Sí. Que Milei acaba de asumir hace un mes. Lo que puede decir Hugo es por el tema de la devaluación, pero era un tipo de cambio que ya estaba atrasado y que más allá de si ganaba Milei o ganaba el mismo Massa, si iba a suceder, iba a haber una devaluación, iba a haber un salto del tipo de cambio y había mucha inflación reprimida. Así que creo que la inflación es causa de lo que pasó en los últimos años, más que echarle la culpa al presidente actual que acaba de asumir hace poco más de un mes. No, yo digo que la inflación es un fenómeno argentino y ya lo he dicho públicamente con el gobierno de Alberto Fernández. Fue una irresponsabilidad del gobierno de Alberto Fernández aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que convalidó la estafa que Macri y el Fondo Monetario Internacional hicieron en la Argentina. Y el acuerdo con el fondo fue lo que provocó un mecanismo inflacionario que se multiplicó, porque las imposiciones del fondo eran inflacionarias. Lo que digo ahora es que además de esta situación se agrava por la devaluación del 120%, por la liberación de precios, porque son mecanismos que alientan la hiperinflación. Y una demostración cabal es lo que viene pasando con que hubo una devaluación del 120% y no frena el aumento del dólar blue,
y la devaluación del peso argentino en los hechos. Entonces acá hay un proceso alimentado por las imposiciones del fondo y por las medidas del nuevo gobierno que van a exacerbar la inflación en la Argentina. A ver, Sofi, una respuesta y vamos a un corte de Milei. ¿Qué pensás de esto? Es un poco, bueno, el discurso o la narrativa, si queremos ponerlo así, del kirchnerismo, básicamente del kirchnerismo y la izquierda, ¿no? Creo que inflación en Argentina hay desde, por lo menos, podemos decir 2011, hasta creo que podemos ir un poco antes, 2007, y sin embargo el acuerdo con el fondo comenzó en 2018. Entonces el problema de la inflación viene de hace décadas en Argentina, hace años, y creo que está relacionado con que Argentina gasta más de lo que le ingresa hace muchísimos años, no tiene forma de financiarlo, y en los últimos años, como quedó sin acceso al endeudamiento, se empezó a financiar con la emisión del Banco Central. Eso es la causa, digamos, principal de la inflación. Pero bueno... Te olvidás de la fuga de capitales. La fuga de capitales que porque acá no es un problema de falta de dólares, un problema en la Argentina, cómo está habilitada la fuga de divisas, y eso es un fenómeno que ha sucedido durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno. Y ese es un fenómeno que hay que frenar, y las medidas recontra neoliberales que está planteando Milei no lo van a frenar, sino que lo exacerban. Pero fueron votadas, hubo esas medidas. Milei dijo lo que iba a hacer y tuvo 14 millones de votos. Sí, yo digo, hay que aceptar perder también. Me parece que el peronismo no acepta perder. Si me permitís una respuesta, primero, para clarificar a la audiencia que nos ve, que el presidente de la Nación mandó un DNU y un paquete de medidas que se está debatiendo en el Congreso en el formato tradicional y de amplia opinión y mayoría, en el que estuve yo inclusive. Esto es para aclarar porque el señor Godoy dice que el presidente pretende gobernar por decreto. Segundo, una cosa fundamental para aclararle a todos los argentinos y fundamentalmente a los dirigentes de los movimientos sociales, que están convencidos que si vos ponés una empresa, generás dinero, ellos te pueden decir dónde tenés que poner tu dinero. O sea, yo si gano plata en Argentina, la puedo llevar libremente y lo hago lícitamente y pago mis impuestos, tengo todo el derecho de llevar mi plata y comprarme una casa en Paraguay. Y el señor, le puede gustar o no esa política, pero fue el fruto de mi trabajo. Hace 10 años que un sector de la dirigencia argentina que no genera producción, que no aporta al tesoro generando ingresos, cree que tiene el derecho de decirle al empresariado argentino dónde debe poner su dinero generado con su inversión y con su trabajo. Lo cual, eso no sucede en ningún lugar del mundo. Y como tercer punto, yo lo respeto al señor Godoy, no lo conozco, lo acabo de conocer, me parece una persona que durante mucho tiempo fue un luchador por causas sociales y sirvió mucho después del 2001, y que se encontró atrapado por el aparato político del kirchnerismo. Dicho esto, digo, la sociedad argentina hoy no tiene nada contra el señor Godoy, que creo que es una de las personas honorables dentro del sindicalismo. Lo que sí tiene en contra a otros dirigentes sindicales, y lo que molesta, es que una persona honorable salte a defender a gente que no lo es. Y el último punto, los argentinos no están pidiendo el modelo de hace 40 años. Fíjese lo que ha hecho el sindicalismo argentino. Llevó a nuestro país y a nuestros trabajadores al preperonismo. ¿Qué era el preperonismo? Una persona trabajando en un comercio bajo relación de dependencia no podía tener su casa, tenía que alquilar una pieza en un conventillo y compartir el baño y vivir en condiciones deplorables a pesar de estar en blanco. Muchos argentinos viven en la misma situación. Vamos a escuchar a Javier Milei en un